los próximos minutos vamos a hablar con Carlos Baños, es el presidente de la Asociación de Afectados por Subastas y Embargos. Carlos Baños, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hablamos con el presidente de AFES, comenzando por la actualidad. Hoy mismo, hace unos minutos, hemos conocido los datos del paro en noviembre, que baja por primera vez en 17 años tras caer en 2.475 personas, pero todavía hay 4,8 millones de personas que no cuentan con un puesto de trabajo en Canarias. En el archipiélago, en cambio, las cifras nos hablan de que el desempleo ha bajado en 931 personas. ¿Cómo valora el presidente de AFES estas cifras? Pues hombre, indudablemente bien, en la medida en la que baje el desempleo o que suba el empleo, que viene a ser lo mismo, en lo que es nuestro ámbito de actuación, que es la gente que no puede pagar la hipoteca, pues minorará el conjunto de población que no puede pagar la hipoteca, que es el verdadero origen de que la gente haya dejado de pagar las hipotecas. No es porque no quiera o porque su vivienda haya bajado o porque encuentre mejor para otras cosas, sino que se encuentra en situación de desempleo y no le alcanza el sueldo o la prestación que perciba o los ahorros que tenga para poder hacer frente a todos los compromisos, tanto de deudas como de necesidades diarias que tengan las familias. AFES precisamente es una entidad que surge en 2006 con el objetivo de defender a estas personas, es decir, los que se han visto afectados por el embargo de sus bienes. ¿Su número va en aumento o en descenso aquí en España? Bueno, pues por desgracia yo que entiendo que si no se mantiene va en aumento, o sea, pues no en descenso. Lo único que se ha ido trasladando, la mora hipotecaria, al principio caló en los sectores más desfavorecidos de la población, los que primero sufrieron el impacto de la crisis, como puede ser la población inmigrante y lo que tradicionalmente eran las clases sociales más bajas. Porque, como te decía, pues fueron los primeros impactados por la crisis, fueron los primeros que perdieron el empleo, fueron los que tenían menos recursos, tenían menos capacidad de acudir a sus familias o a sus amigos para que les prestaran dinero suficiente para poder pagar la hipoteca. Y bueno, pues en el 2009, 2010, 2011 incluso fueron estos grupos de población los que cayeron. Ahora en el 2012 y en el 2013 hemos percibido que la mora hipotecaria se ha desplazado hacia otros sectores de la sociedad, alcanzando lo que tradicionalmente eran clases sociales más favorecidas o menos débiles, ¿no? Como la clase media y la clase media alta. Nosotros en la asociación incluso pues tenemos algún piloto, tenemos dentistas, tenemos profesionales liberales que antes parecía imposible que pudieran dejar de pagar la hipoteca, pero que la realidad es que no perciben ingresos desde hace unos años, han consumido todos sus ahorros y ya no les es posible pagar la hipoteca y no han conseguido vender la vivienda porque indudablemente esta ha bajado su precio considerablemente respecto al valor de la hipoteca que mantienen, ¿no? ¿Cuál es el importe medio aproximadamente de la deuda de los afectados? ¿A qué dinero tienen que hacer frente? Bueno, nosotros realmente lo que tenemos perfectamente tipificado son los asociados que están en Madrid o en el centro de España, que son unos 230 y pico mil euros, 137.000 euros. Esa es la media aproximada. Es el importe medio de la hipoteca. Yo entiendo que a nivel nacional baja un poco y está en torno a 180.000. También es cierto que muchas veces hay divergencias, porque claro, tú empiezas con una hipoteca a lo mejor de 150.000 de media o de 140.000 de media, pero el hecho de no pagarla va incrementando las cuotas por los intereses de demora, aunque no lo pagan de manera abusiva, y por los intereses ordinarios que dejas de pagar. Con lo cual, si tú al principio tenías 150.000, pues es fácil que debas 180.000 al cabo de pocos meses, ¿no? Uno de los datos que destaca del tema de los impagos es que hablamos de crisis aquí en España a finales de 2008, o prácticamente a mediados de 2008 comienza a citarse la de crisis, pero sin embargo los primeros préstamos, los primeros impagos se producen ya mucho antes, en 2005, en el periodo 2005-2007, es decir, que de alguna forma ya había quizás ciertas señales que hablaban de malestar económico de muchas personas que no podían hacer frente a sus pagos hipotecarios. Bueno, las primeras personas que dejaron de pagar la hipoteca de forma generalizada fueron las hipotecas que en otros lugares se han dado a llamar subprime, y aquí podríamos llamarlas hipotecas basura. Son hipotecas que se dieron pues al tuntún con un LTV altísimo, ¿no? Que daban el 140% del valor de la hipoteca y lo daban prácticamente sin garantías, pues pensando que con que nada más que les pagaran el 80% de esa masa de hipotecas ganaban suficiente dinero. Esas fueron las primeras hipotecas que cayeron, pero era normal que cayeran, porque eran exageradamente de riesgo, ¿no? Realmente a partir del 2009 es cuando viene en avalancha
toda la caída de la subida de la mora hipotecaria, y hasta llegar a día de hoy, la última cifra conocida por el Instituto Nacional de Estadística es en la mora hipotecaria de los particulares, ojo, que no es la misma que el conjunto de la mora hipotecaria de la banca, es el 5,1% de las hipotecas vivas, que ahora mismo son 6.300.000 y pico hipotecas en España, están en mora. ¿Qué quiere decir? Que 300.000 personas, aparte de todas las que están en ejecución hipotecaria o en espera de lanzamiento, 300.000 personas ya han dejado de pagar la hipoteca, más las otras 200.000 personas que puedan estar en ejecución hipotecaria o en espera de lanzamiento. Con lo cual podríamos llegar a decir que 500.000 de personas están afectados directamente, medio millón de hipotecas están afectados directamente en este país por la mora hipotecaria, y eso ha sido desde el 2009 hasta ahora, hasta el 2013, ¿no? Lo cierto es que efectivamente estas cifras, si las encuadramos, son terribles. Al parecer, desde que comenzó la crisis, en torno a 150.000 familias en nuestro país han perdido su vivienda, y podemos acabar 2015 con un número todavía mayor. Sí, la verdad es que la gente... Bueno, la guerra de crisis es terrible también, ¿no? La guerra de cifras, perdona. Porque muchas veces parece que si son 150.000 es peor que si son 100.000, o es mejor que si son 200.000, ¿no? Yo creo que para cada una de las personas que lo pierde es un drama en sí mismo, y para el conjunto de la sociedad también, porque no hemos sabido dar otra respuesta a este problema, ¿no? Pero sí que nuestra estimación, como orden de magnitud, que son que 150.000 familias, ya se ha producido el lanzamiento, que es el momento de la ejecución hipotecaria, cuando la familia tiene que abandonar su casa. Indudablemente, si la mora sigue subiendo, nosotros esperamos que la mora hipotecaria del particular en el año 2014 se eleve incluso por encima del 6%. Habrá menos procedimientos de ejecución hipotecaria, porque los bancos sí que es cierto que están cambiando y que ya no ven en la ejecución hipotecaria la única salida a sus hipotecas en mora. Pero en buena medida no deja de ser el mayor porcentaje de actividad que se genera a través de la mora por parte de los bancos, y podríamos llegar a esas 500.000 hipotecas, que si lo multiplicamos por 3 personas por hogar, bueno, pues sería 1,5 millones de españoles que han tenido que abandonar su hogar producto de no poder acabar de pagar su hipoteca. Lo cierto es que evidentemente esta situación ha causado mucha polémica social. Evidentemente hay muchas personas que se han quedado sin casa. Se podrían haber planteado por parte de las entidades crediticias de los bancos otras medidas. Hablamos, por ejemplo, de la refinanciación que han hecho muchos bancos. ¿Esto es efectivo? Bueno, a priori parece sensato pensar que si tú eres banco y alguien se acerca y te comenta que no puede pagar su hipoteca, pues lo refinancies y le digas, bueno, pues no, si no puedes pagar 1.000 euros, pues vamos a ver si puedes pagar 500. Y esto fue lo primero que se hizo en grandes rasgos, de manera generalizada, al principio de la crisis. ¿Por qué además? Porque pensábamos todos, o mal pensado, pero pensábamos muchos, que esto no iba a durar tanto, o que no iba a ser tan agresivo como ha sido esta crisis. Y bueno, a lo mejor será cuestión de 2 años y a ver si las familias se recuperan. La realidad es que las familias no se han recuperado, y todavía nos cuesta mucho interiorizar que aquellas familias que ganaban en el 2006 3.000 euros no van a volver a ganar más de 1.500 en la vida, o por lo menos en una expectativa de vida a corto plazo, ¿no? En los próximos 5, 10 años, ¿no? 15 años. Y que las casas que valían 250.000 ahora valen 100.000, y no van a volver a valer 250.000 hasta dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces la refinanciación se ha convertido en una trampa. De hecho, ahora mismo con potencias europeas nos están advirtiendo que es algo que les da miedo, la cantidad de hipotecas y de créditos refinanciados que tenemos en España, porque al final se convierten en créditos perennes, en créditos vitalicios, ¿no? Porque jamás esa familia va a poder volver a pagar esa hipoteca de 300.000 euros o de 250.000, porque jamás va a volver a tener esos ingresos de 3.000. Con lo cual, bueno, pues es refinanciación sobre refinanciación para al final pues acabar no sé dónde, ¿no? Y por no dar un crédito fallido a la banca. Entonces, pues esto ahora se ha demostrado que ya no funciona, que en un principio parecía lo razonable, yo creo que no tenemos que meternos con ello al principio, pero que ahora no podemos utilizarlo como medida. Y los bancos, pues la verdad es que han tenido una actitud bastante pasiva frente a este problema de la mora hipotecaria del particular. Tenían un problema mucho más grande que la mora hipotecaria de los promotores, del ladrillo, que indudablemente pues era cerca de 2 veces y media más que la que tienen de los particulares, y mucho más concentrada. Bueno, yo creo que esto más o menos lo tienen solucionado, y si no solucionado lo tienen controlado, y ahora ha llegado el momento de hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas
que es cosas nuevas con el particular, que son cosas que ya han hecho con los promotores, ¿no? Como son las quitas, como son las ventas tempranas, bueno, pues en fin, otra serie de alternativas a la ejecución hipotecaria o a la refinanciación que sí que dan como resultado la solución definitiva de los problemas, ¿no? Una última cuestión, Carlos Baños. Estamos también preocupados en torno al tema de las hipotecas por esas ya famosas cláusulas suelo. De momento hay una sentencia del Supremo, pero se ha producido un recurso de aclaración por parte de dos entidades, en concreto Cajamar y BBVA. ¿Qué es lo que va a pasar con las hipotecas que se firmen y esa cláusula? Bueno, yo entiendo que la cláusula suelo va a desaparecer paulatinamente, va a ser una ardua labor que tendremos que hacer, pues las organizaciones como las nuestras y el conjunto de los ciudadanos acompañados por sus letrados o lo que fuera, pero van a desaparecer. De hecho, BBVA pues ha interpuesto esta regla, no me sale el término ahora, vamos que pero ese recurso judicial. Este recurso, pero realmente hace unos meses quitó las cláusulas suelo de todas las hipotecas, ¿no? Porque pues estaban destinadas a desaparecer. Sí que es cierto que todos estos productos pues se vendieron de una forma inconsciente, ¿no? Pues cuando tú le decías al ciudadano, oye, que está muy bien, que te va a poner un swap, ¿no? Una cláusula techo, una cláusula suelo, porque ten en cuenta que si esto sube al 10% no va a tener que pagar más del 8%, ¿no? Es lo que le explicaban al ciudadano, pero pocas veces le hacían comprender perfectamente que no iban a pagar, o sea, que también es cierto que no iban a pagar nunca menos del 4%, que ese es el verdadero problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que he consumido mal hipotecas todos, yo creo que los bancos tienen que empezar a darse cuenta, la Administración de Justicia, que está empezando a actuar en función de ello, y el regulador, que creo que tiene un papel fundamental en estas cuestiones, pues tiene que hacer más presión frente a la banca para que realmente elimine todo ese tipo de cláusulas que han generado un mal hábito de consumo entre la ciudadanía. Carlos Baños es el presidente de la Asociación de Afectados por Subastas y Embargos AFES. Muchísimas gracias por clarificarnos todo el asunto del amor hipotecario y también las personas afectadas por esas hipotecas que desgraciadamente no pueden en muchos casos abonar su letra mensual.